En el programa de hoy vamos a hablar sobre negocios agroalimentarios. Para eso vamos a charlar con María Isabel Castiniani. Ella es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad Nacional del Litoral y magíster en Economía Agraria por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, vamos a comenzar, explicando a ver cuáles son las líneas de investigación que estás trabajando en la facultad y qué grupo te acompaña para ello. Bueno, el grupo que tenemos en la facultad es un grupo que dirigimos con mi esposo, Oscar Ozán, en que estamos básicamente en el área de Economía Agraria dentro del Departamento de Ciencias Sociales. Somos 9 docentes, 7 mujeres, lo cual para los 2 hombres es complicado. Tenemos básicamente mucha docencia en el grado, en pregrado y en posgrado, y también hacemos investigación. En investigación estamos trabajando 3 líneas básicamente, la que es histórica en nuestro grupo, que es la competitividad de los sistemas agropecuarios, fundamentalmente enfocado a lo que es el área de lechería por la importancia que representa para la región. Después trabajamos en el área de cadenas de valor y en los nuevos negocios del agro. Estas 2 últimas son un poco más incipientes. Bien, volviendo a esto específicamente que son los negocios agroalimentarios, ¿cuál es la visión que predomina hoy? O sea, primero, ¿en qué consiste? Y luego, ¿cuál es la visión que predomina hoy en este campo? Bien, la visión ha cambiado un poco. Nosotros normalmente en el sector se producía materia prima y alimentos y después se vendía. Y hoy es justamente al revés, se produce en respuesta a la demanda de los consumidores. Entonces el negocio ha cambiado prácticamente, se ha invertido, ya se produce lo que se demanda. Cuando hablamos de sistemas, hay que pensar en como el recorrido que hace el alimento desde la planta hasta la mesa. A eso. Y en el agro tenemos producción de alimentos, pero también hay producción no alimentaria como la actividad forestal o, por ejemplo, todo lo que deriva del aprovechamiento de residuos y demás para generar energía. Bien, bueno, y fibras. Claro. Y en un país como el nuestro, donde la agricultura es uno de los pilares de la economía, me imagino entonces que el desafío de poder dar respuesta a la demanda, no solamente para el consumo interno, sino para el externo, es grande. Sí, el desafío es grande, pero también, además del desafío grande, nosotros estamos muy bien posicionados respecto a esto. Argentina tiene muchas oportunidades. Desde la producción y desde la industria vinculadas al agro, pensando en que hay que dar respuesta a un mundo que hoy se proyecta en 9.000 a 10.000 millones de habitantes que consumen, pero que además han cambiado mucho los patrones de consumo y los mercados. Entonces hoy tenés consumidores informados que exigen calidad de alimento, alimentos saludables, exigen inocuidad, y todo eso impacta sobre la forma en que hay que hacer la producción y comercializar. Bien, ¿y qué es lo que más se demanda a nivel de producto agropecuario hoy? Hay un cambio importante. Normalmente estábamos muy enfocados en la producción de commodities. Ahí se inició la producción inicial, iba toda enfocada a commodity, que es materia prima prácticamente sin valor agregado. Eso es commodity. Eso es commodity. Después pasamos a producir especialidades ya con algún valor agregado destinado a algún mercado específico para generar más ingresos, con algo de procesamiento arriba y agregado de valor. Pero los negocios han evolucionado un poco más y han aparecido después alimentos funcionales, la participación en la producción de alimentos funcionales. Estos son los que tienen que, además de la parte nutricional, tienen algo que hacen a la mejora de tu salud. Y farmacopeos. Entonces hoy estamos, además de la góndola del súper,
hay negocios que están en la góndola de la farmacia y eso te posiciona de manera muy diferente, con oportunidades diferentes, desde un muy bajo valor agregado, casi nada en un commodity, hasta estos últimos, donde hay alto nivel de valor agregado y obviamente la rentabilidad crece a medida que pasamos de un negocio al otro. ¿Cuáles son, digamos, los más típicos, los alimentos más típicos que se piden de acuerdo a estas características que me mencionaste? Bien, por ejemplo, alimentos funcionales. Son algún alimento que tenga algún atributo específico, por ejemplo, para bajar el colesterol, que tenga algún agregado o algún probiótico. Eso tiene que ver con alimentos funcionales y eso implica que desde la producción hay cosas diferentes en los alimentos para hacer. ¿Lácteos, por ejemplo? Y en lácteos, por ejemplo. Y siguiendo con los lácteos, en la farmacia, por ejemplo, aparecen las leches maternizadas. Desde la producción, esa leche que llega maternizada con un alto valor agregado, desde la producción necesita procesos importantes como certificaciones, garantía de inocuidad total, porque va con destino a un bebé. Pero el margen de ganancia es muy diferente a lo que es una leche en polvo. Es mucho mayor. Claro. Bien, y todo esto que estamos hablando, ¿cómo se divide en comercio interno y en comercio exterior? Digamos, ¿cuál es la proporción de lo que se produce y se negocia acá? Es difícil porque depende de las cadenas, hay cadenas que se exporta mucho más y hay cadenas que son más de consumo interno. Como por ejemplo. Los alimentos, mucho tiene consumo interno, pero por ejemplo Argentina exporta mucho de leche en polvo, pero también exporta, hay empresas en la zona nuestra que exportan estos alimentos que te decía, leches maternizadas. ¿Hay otro alimento que se exporte también o que sea fuertemente demandado? Argentina es gran exportadora de soja y ahí también hay una gran variedad porque ya no se exporta tanto solamente el grano, sino muchas veces sale en forma de aceite o de algo ya del sector agroindustrial. Bien, ¿y esto en qué medida se relaciona con el concepto de procesos productivos sustentables, que también es una tendencia hoy como hay consumidores informados y exigentes y demandantes de determinados productos y con eso ha cambiado un poco la visión de los negocios? También de parte de la producción está esta visión, ¿no? Este enfoque que Claro. es hacerlo más sustentable. ¿Qué implica? Esa es la respuesta, la forma en que hay que organizarse para dar la respuesta, porque para salir al mercado, poder certificar, hay que garantizar partir de esos procesos sustentables, productivos sustentables. Eso implica que hay que reorganizar la parte de operaciones y producción de manera de ir garantizando y certificando, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura o la parte de certificaciones, cosas que acrediten que vos estás haciendo la producción de manera de que a su vez de producir conservas el ambiente y en muchos casos además tiene que ver con bienestar animal, con bienestar social de la gente que está involucrada en los procesos. Bien, bueno, y ahí hablando justamente de personas, ¿no? De recursos humanos, que imagino también se necesita de la capacitación más fuerte. Sí, esto último es lo que ha cambiado mucho el tema de la dirección del capital humano en las organizaciones. El capital humano es la base de las organizaciones y puede ser la ventaja competitiva por excelencia. Pero trabajar con personas es complicado, es una dirección dentro de la empresa que es difícil porque no se copian, es muy difícil traer un modelo de otra empresa y pasarlo a la tuya y además de la complejidad que requiere, hay dos hechos muy importantes que ha cambiado mucho el mundo laboral en este último tiempo. La pandemia, que ha exigido otras formas de trabajo y la automatización que llega para quedarse. Y entonces eso hoy hace que la gestión de las personas esté muy enfocada sea más personalizada
y esté muy enfocada en el bienestar de la gente que trabaja en el campo y sobre todo en su salud. Bien, la gente que está en el campo con la cosecha, a eso se referís. Todos estos procesos sustentables exigen cuestiones vinculadas a la seguridad del trabajador, a su calidad de vida y obviamente a su bienestar. Bien, ¿y Argentina cómo se posiciona en relación a esto? ¿En las políticas de certificación, en los procesos productivos sustentables? ¿Dónde está parada Argentina? Bueno, depende de las áreas, pero está muy bien parada. Se está trabajando mucho en esto, en el área, por ejemplo, en el área de lechería, que es una de las que más trabajamos nosotros. Hay una red de buenas prácticas lecheras que ha hecho un manual y han empezado con los procesos de certificación, pero acá está mucho lo que vos decías antes. Primero hay que trabajar las normas, desarrollarlas, ver quién las va a aplicar y después capacitar a la gente para que vaya adelante con ese proceso. Certificaciones, por ejemplo, exclusivas, por ejemplo, certificar productos orgánicos en Argentina hay productos orgánicos que exigen certificaciones muy finas en el área de vinos, por ejemplo, se ha trabajado mucho en el sector agropecuario en eso. Bien, y entonces en este sentido, hablando de capacitación, además de capacitar quizás a las personas o a los recursos humanos que ya están en funcionamiento en una empresa, también la formación de recursos humanos supongo yo que es importante y esta maestría que está especializada en negocios agropecuarios, que estimo que está en funcionamiento en la facultad. Sí, la maestría en negocios agroalimentarios, que justamente me toca a mí ahora estar a cargo de ella, es muy particular su nacimiento. Fue pensada con docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, así que fue elaborada con ellos. Y aún hoy se dicta y fue creada y se dicta en forma conjunta con docentes de ciencias económicas porque son los que también nos aportan desde su mirada la parte de negocios exclusivamente. ¿Por qué surge? Porque Argentina tiene oportunidades importantes en los agronegocios. Lo que decíamos hoy, esto de un mundo que demanda, que exige, y bueno, y hay que prepararse para enfrentar este mundo y por eso nosotros desde nuestra facultad pensamos con las de ciencias económicas en la importancia de formar profesionales competentes que sean capaces de interpretar por dónde van los negocios, por dónde va el agro y sobre todo capaces de integrar equipos interdisciplinarios, porque hoy todo esto que hablamos previamente no se logra únicamente desde la agronomía, sino que hay que empezar a integrar equipos de diferentes disciplinas. Bien, justamente en relación con ese tema y en relación con el perfil del graduado en agronomía o agronómico, ¿cuál es el rol o cómo está posicionado, cuáles son sus funciones o sus incumbencias profesionales en los que son los negocios agroalimentarios, por ejemplo, en relación con las competencias que son exclusivas de un economista o de un licenciado en ciencias económicas, un contador? Claro, el agrónomo tiene, los alcances de los títulos han sido discutidos en el último tiempo a nivel del Ministerio de Educación, las actividades reservadas al título, pero hay muchas que han pasado a tener la palabra participar, compartir, porque pasan a ser de varias carreras a la vez. Agronomía tiene alcances importantes en esto. Estamos justamente ahora trabajando en la definición de un nuevo plan de estudios. Y los negocios, la mirada de los negocios es importante porque la administración o el gerenciamiento de los negocios necesita del conocimiento de la parte técnica, que es la que trabaja sobre todo el agrónomo. ¿Es exclusivo? No, vuelvo a insistir, es lo mismo, en el campo se necesitan equipos interdisciplinarios, pero por eso la maestría justamente no está únicamente destinada a ingenieros agrónomos, la maestría está destinada
el que la puede hacer son profesionales de las ciencias económicas, de ciencias agrarias, pueden ser veterinarios, gente que tenga la experticia y esté vinculada al agro. Claro, sí, porque es común ver, o por lo menos a mí me ha pasado eso, de ver muchos ingenieros o ingenieras que vienen del ámbito de la agronomía, del campo de la agronomía, trabajando quizá en una empresa de venta de tractores Sí. o en una empresa de venta de productos para el campo, Sí. y bueno, y tienen que salir como vendedores. Entonces, bueno, siempre me dio esa curiosidad, ese perfil del ingeniero o de la ingeniera en agronomía, también con un perfil netamente de negocios, ¿no? Sí, porque en realidad no solo venden el producto, hacen venta y asesoramiento. Por eso entra el agrónomo en las ventas de esto. Por supuesto tienen además de la parte técnica, que es la que más les exigen en estos trabajos, tienen una formación que intentamos mejorar un poco más en este nuevo plan de estudios, más específica, dada la cantidad de ingenieros que están en ese área, vinculadas a las cuestiones de ventas exclusivamente. Nosotros damos hoy una materia que se llama mercadeo agroalimentario, pero no nos alcanza el tiempo para enfocarnos exclusivamente en la parte de ventas, pero somos conscientes de que hoy tenemos muchos agrónomos ahí. Claro, eso iba a preguntar. ¿Dónde aquí en la provincia, ¿no? que fuertemente, que su actividad, una de las actividades más fuertes es la agropecuaria, cómo es la demanda de los ingenieros o el mapa de demanda de ingenieros e ingenieras en agronomía? En realidad tenemos muchos, los egresados nuestros, hay muchos en la provincia de Santa Fe, pero tenemos muchos fuera de la provincia de Santa Fe. De hecho, en la maestría tenemos gente, graduados nuestros, que vienen de Misiones, de Formosa, de Santiago del Estero, del Chaco, porque en realidad depende de hacia dónde se van orientando, se ubican en otros lugares. Hay hay gente que hace exclusivamente asesoramiento, hay gente que sale a la parte de ventas, pero también hay gente que entra en las industrias, por ejemplo en las industrias lácteas, todas las partes de producción primaria generalmente están a cargo de los agrónomos. Hay gente muchos graduados están trabajando, por ejemplo, en cooperativas como la Guillermo Lehmann, que hacen la parte también de ventas, pero exclusivamente más orientada a ganado, de productos y no de insumos. Bueno, la salida es importante. También tenemos gente en el área de cultivos de producciones intensivas. La agronomía tiene muchas salidas laborales. Y hoy un campo importante, cada vez más importante, con todos estos nuevos negocios del agro. Bueno, otra de las áreas de estudio que abordan desde el grupo es el turismo en áreas rurales, y algo que está muy en boga en nuestra región ahora, aprovechando la escenografía que tenemos, ¿no? La geografía. Sí. Bueno, ¿cómo es el estado de situación actual de eso hoy en nuestra ciudad, alrededores, provincia, región? Sí, a ver, nosotros trabajamos en el área de turismo, justamente muchas veces con licenciados en turismo, ¿por qué entra el turismo en el agro? Porque aparece como una estrategia de diversificación en las empresas, una nueva unidad de negocio que tiene que ver con aprovechar los atractivos que tengan los campos o las empresas. A veces no son solamente los campos, a veces son las casas. El primer paso está ahí, en identificar el atractivo turístico que tengan y a partir de ahí desarrollar el negocio. El proceso productivo depende del tipo de turismo educativo, turismo de estancia, turismo de fin de semana o lo que se llaman los excursionistas, un día de campo. Exacto. Sí, son cada vez más los días de campo donde incluso sí. Enseñan a cómo plantar determinadas especies arbóreas sí. o demás. Cobra importancia después de la pandemia. Cuando en la pandemia fue muy interesante porque nosotros incluso lo vivimos, nosotros la damos como una asignatura optativa en la carrera de agronomía y nos llamó mucho la atención la cantidad de chicos que después de la pandemia vinieron a hacer turismo, pero
Sobre todo por esto de que la gente empezó a valorar un poco mucho, al tener más tiempo, empezó a salir por los caminos rurales, a pedalear, entonces es como que empezó a acercarse más al ambiente campo. natural, Sí. al campo, sí. Totalmente. Sí. Sí, además está asociado con el aire libre, con la libertad. Sí, y el rescate de costumbres, hasta incluso de las comidas, de un montón de cosas que hacen al día a día del trabajo del campo. Bien, bueno, y está el turismo, bueno, pero también hay otras actividades de negocios. ¿Cómo se visualiza hoy en un futuro este sector, de alguna manera, de la economía vinculado al agro? ¿Cómo se ve su evolución? A ver, nosotros estamos trabajando en dos líneas que son bastante como por donde van hoy los negocios. Por un lado, estamos en lo que es la bioeconomía. La bioeconomía es una mirada al futuro muy interesante. La bioeconomía integra lo que es naturaleza con conocimiento y con tecnología. En palabras, es la producción, el aprovechamiento de la biomasa, de todo lo derivado de la biomasa, para hacer desde biomateriales, bioinsumos, bioproductos o bioenergía. Y eso hace un cambio importante en la matriz productiva, porque aparecen negocios que se llaman bionegocios sostenibles, que son mucho más amigables con la naturaleza y que muchas veces rescatan el aprovechamiento, por ejemplo, de los desechos en el tambo. Todo lo que es desechos de las instalaciones de ordeño se utilizan a través de un biodigestor para generar energía. Eso forma parte de cosas de la bioeconomía, pero también hay producción de biomoléculas para hacer biomateriales. Es un negocio bastante interesante que viene adquiriendo mucha fuerza, incluso hay políticas de financiamiento muy interesantes en toda esta rama. Y por otro lado está lo que hoy se conoce como la agricultura 4.0, que es la llegada de las que se llaman Agri-Food Tech, que es toda la parte de tecnología, desde lo que hablamos, desde robótica, desde Big Data, Internet de las Cosas, todo lo que se puede aplicar al proceso productivo para hacerlo más eficiente, más rápido o algo que ayude en eso. Por ejemplo, la agricultura de precisión, la agricultura por ambiente, donde vos vas por ambientes definiendo la cantidad exacta de semillas que tenés que poner, por ejemplo, las pulverizadoras largan el chorro específicamente sobre la maleza. Bueno, toda esa parte es lo que se viene y ya hay en muchos lugares con lo que hoy se conoce como las Agri-Food Tech. Así que ahí hay negocios muy interesantes, pero bueno, es como dijimos hoy, hay que estar preparado para todo eso. Claro que sí. Bueno, María Isabel, te agradecemos mucho la presencia en este programa y quedamos en contacto por cualquier otra. Muchas gracias, nos vemos.